Lucas capítulo 14, versículo 25. Y tiene como título: lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Qué título, verdad? Lo que cuesta seguir a Cristo en este tiempo. En ese contexto histórico, la gente seguía a Cristo. Multitudes seguían a Cristo. Porque claro, Jesucristo, el Hijo de Dios, reencarnado en hombre, hacía lo que nunca se hizo aquí en la tierra. Milagros, prodigios, cosas que nunca antes se vio. Qué maravilloso fue esa época. Y lo reservado para nosotros es glorioso. Y así dice la todopoderosa palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes multitudes, versículo 25, iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta aquí la poderosa palabra del Señor. Estamos en su presencia. No porque yo te diga. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 18, 19 en adelante: donde 2 o 3 se reúnan, yo estoy en medio de ustedes. Y el Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y Él está en su espíritu, el cual dice: Abba Padre. Gloria a Dios. Grandes multitudes. Extraordinario Jesús. Un ministerio glorioso, extraordinario. El hombre nunca pudo imaginarse lo que era ver al Hijo de Dios haciendo lo que hacía. Y eligió a 12 discípulos para manifestarles y expresarles el reino de los cielos, para enseñarles acerca del reino. Empezó a tener comunión con ellos y ellos empezaron a ver la grandeza del reino de los cielos en Cristo. Qué maravilloso era verle a Jesús caminar sobre las aguas. Tan asombroso era que Pedro le dice: un fantasma. Y Jesús, como siempre, la dulzura del Señor, le dice: ten ánimo, soy yo, Jesús. Señor, qué bueno eres tú, manda que yo vaya. Y entonces Pedro caminó sobre las aguas. Aleluya, maravilloso. Me imagino los discípulos asombrados de ver tanta maravilla. Multiplicar el pan. Los muertos resucitaron. Lázaro, que estaba en una tumba. Cosas inexplicables, maravillosas. Y todos seguían a Cristo. Pero en un momento dado, Jesús detiene la marcha y le dice a la multitud, dice el Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primer requisito. Yo le pondría los requisitos y el peor mensaje para un evangelista. Porque si a mí me llevan en un lugar donde no conocen a Cristo y hay una multitud, yo elegiría Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Juan 3:16, Juan 1:12, un montón de versículos bíblicos que está bien. No haría este tipo de repente de mensaje a una multitud. Muchos teólogos dicen que era el peor mensaje de aquella época por la multitud. Pero Jesús tenía un propósito, una intención de lo que estaba haciendo. No es que le preguntó por preguntar, sino que al preguntarle le dice el Señor: ¿por qué ustedes me siguen a mí? ¿Por qué le seguimos nosotros a Cristo? ¿Por qué me siguen a mí? ¿Por la comida que le doy? ¿Por el milagro que yo hice o que estoy haciendo o que te voy a hacer? ¿O por las bendiciones que te doy? ¿Por qué me seguís? Y en el reino de los cielos hay requisitos. Claro, no es como un centro, de repente, un centro, vamos a decir, un centro social, por ejemplo, por llamarlo así, Club Centenario, que se llena un formulario, requisitos para que tú puedas ser socio. Entregar una suma de dinero, que alguien te proponga como socio, y luego unos cuantos requisitos: no tener antecedentes, un montón de cosas, que cuando vos le llenás esos requisitos, claro, vas a entregar. Y una comisión directiva analiza si es que te va a aceptar como socio.
Requisitos. En la vida requisitos. Para ser abogado requisitos. Cursar la materia. Luego hacer la licenciatura. Luego ir a hacer un juramento. Nosotros promesa de decir verdad. Para ser médico, doctor. Todos pasan por una serie de requisitos para llegar a una meta. Y en ese contexto Jesús le dice: ¿por qué me siguen a mí? Porque yo soy bueno, porque yo hago milagros, prodigios. ¿Por qué me siguen a mí? Y le dice: aborrece. Claro, el sentido bíblico traemos desde del original griego, que significa miseo. La palabra aborrecer en el contexto bíblico del griego, el original significa amar menos. Y literalmente el texto dice, los estudiosos de la palabra, que debería de haber quedado así: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermano y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Él no comparte el primer lugar. Y aquí los esposos, claro, uno ama a su esposa, ama a sus hijos, y de repente, para algunos, no se preocupe, aquí no está ninguno de esos, están en otras iglesias donde suelo ir, donde el trabajo está en primer lugar. En uno de estos predicaciones tuve el honor de escuchar la predicación de nuestro pastor Fabián sobre los requisitos, y no solamente requisitos, sino el ítem del, vamos a decir, las prioridades del cristiano. Y él decía a veces que hasta el perrito de repente ocupa un lugar muy importante en la casa y la gente se queda a cuidar. No me malinterprete, sino que en este contexto que nos encontramos, el Señor nos está llamando para ser auténticos y para ser, como dice la Escritura, íntegros. El Señor necesita hoy un pueblo que le ame por lo que Él es, no por lo que Él hace. Que le ame por lo que Él hizo por nosotros. No es que el Señor nos va a amar más. En ese contexto nos lleva la palabra en Mateo capítulo 22, 37. Y el Señor dice así: es imperativo, dice: amarás al Señor. No te pregunta, de repente estoy con humor, de repente usted le dice a su esposa: ¿sabe qué, amada mía? Hoy no estoy de humor para amarte. Hoy no siento de parte de Dios el estar contigo. Se imagina, no se preocupe, aquí no ocurre eso, ocurre en otro lado. Y el Señor dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque cuando el amor del Señor está con nosotros, no le voy a explicar aquí a los grandes teólogos ni maestros de la palabra. Cuando el amor de Dios está, las cosas funcionan. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios yo puedo amar a los que no me aman. Porque el amor es negarse, es decisión, no es un sentimiento. Por eso que el mundo está confundido. Cada 14 de febrero todo se vuelve romántico, a excepción de la iglesia del Señor, que sabe que el verdadero amor es de Cristo hacia nosotros, que murió, que resucitó y que nos está esperando. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, el cual dice que intercede por nosotros y que nos está esperando. Entonces ese amor no de sentimiento ni de emoción, sino una decisión. Jesús decidió amarnos. Cuando Él entregó su vida, Él decidió por ti y por mí morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el perdón. Por eso el amor no es sentimiento. Y es fácil amar a los que te aman, claro. Por eso Jesús le dice: niéguese a sí mismo. Claro, porque cuando vos le estás siguiendo a Cristo, hay algunas personas que de repente tienen algunos caracteres diferentes al tuyo. Algunos son insoportables, otros son tan amables, que te tratan tan bien. Entonces, claro, por supuesto es fácil de repente de amarle. Pero cuando te toca a alguien que es duro, que es mal aprendido, tantas cosas, entonces algunos dicen: no tenemos que juntarnos con gente tóxica. Y la Escritura dice que nosotros tenemos que amarles igual. Yo decido amar a pesar de todo. ¿Por qué? Porque mi Señor, mi modelo, los amó. Te amó a ti y a mí cuando nosotros estamos perdidos,
cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, Él decidió morir por ti, sabiendo que le íbamos a traicionar, y a sus discípulos también, sabiendo todo eso. El Señor, ¿qué hizo? Los amó igual, los justificó, y no solamente los justificó, le dijo: esperen aquí, después voy a enviar al Espíritu Santo y van a hacer mayores cosas de las que yo hice. ¿Por qué? Porque Jesús no le sanó a nadie con su sombra. Los apóstoles sí lo hicieron con sus prendas. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Va mucho más allá. Gloria a Dios. El primer requisito, de repente yo creo que la multitud se habrá quedado choqueada, de repente sorprendida. Pero Señor, pero tú eres amor, ¿cómo no vas a hablar así? Y después, al terminar nada más ese versículo, le lanza otro requisito más fuerte. Le dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow, Señor, de repente nos diste con un mazazo y ahora con otro todavía. Dios mío. Dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, que la palabra cruz para nosotros es poder de Dios, pero para el mundo dice que es locura, es perdición. Pero para nosotros dice es motivo de... Claro, vemos una cruz. Hoy nos alegramos al ver esa cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz decimos: wow, en esa cruz Jesús murió. Qué extraordinario, qué maravilloso, qué bueno por esa cruz. Ay, yo estoy ahora en Cristo Jesús. Dice que mi nombre, en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice que Él me dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dice en el versículo 20 que dice que mi nombre está anotado en el libro de la vida. ¡Qué bueno! Lindo. Y algunos inclusive la cruz, cuando van de repente los partidos difíciles, de repente vemos que algunos jugadores agarran y van a chutar un penal y hacen la cruz. O de repente para algunas cosas, o se salvó de algo, lo usan en un simbolismo. Pero esa cruz, cuando vemos desde el punto de vista de la Escritura, vemos que un hombre, rey, descendió del cielo, se hizo hombre, fue vituperado, torturado, molido, encima obligado a llevar una cruz que era de él, era la cruz del mundo, del pecado del mundo. Lo llevó sin decir nada, en silencio, encomendándolo todo al Padre. Lo llevó, no se quejó. Igualito que algunos, no se preocupe, yo tengo un grupo de pastores donde, Señor Jesucristo, no tengo nada, ningún rencor ni amargor, no. Solamente en el contexto de la Escritura, de que a veces hay que padecer por Cristo cuando alguien hable mal de ti. De repente hay algunos pastores que le mandan a otro hoy en día. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Mi querido pastor Fabián, por lo menos yo me recuerdo hace como 30 años atrás, yo no era cristiano todavía, hace 23 años que conozco a Cristo. Veía a los pastores de antes, los ofendían, le tiraban piedras, le tiraban un montón de cosas. Y los hombres nunca se quejaban. Yo tenía un pastor que me recuerdo iba con su Biblia y siempre me predicaba. Y este pastor, todo le decían, hasta a veces le derramaban agua caliente. Y el hombre con una sonrisa. Pero iba a la casa siempre el Señor y estaba orando, lo encomendaba todo el Señor. Y otra cosa, que en las penitenciarías no habían cristianos en la cárcel, o por lo menos gente que decía ser cristiana. Tal es así que hay una anécdota del entonces presidente de la República, que hoy está fallecido, el general don Alfredo Stroessner. Dice que le manda a algunos de sus arzobispos a preguntar de qué religión es lo que estaban en la cárcel. Y claro, le preguntaban católico, y no había ningún cristiano. Hoy en día nos vamos nosotros entrando donde un pabellón donde muchos hermanos un día recibieron esta preciosa semilla de la palabra del Señor y estaban con nosotros alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Terminaron en la cárcel. Y hoy tenemos pastores que se demandan entre pastores porque hablaron mal de mí, mi reputación. Jesucristo, Jesús, siendo inocente, padeció de un hombre maligno llamado Pilato. Nunca Él escatimó su título, yo soy hijo de Dios, ni sacó a relucir el reino de Dios que Él estaba llevando, con mansedumbre, con humildad. Por eso vuelvo a decir, en otros lugares donde nos encontramos, dice, ahora me vas a conocer.
yo soy siervo de Jehová. Usamayalaba. Y yo le miro y digo, Señor Jesús, qué osadía, digo yo. Yo, cuando tengo algún conflicto, digo, Señor, yo no tengo derecho a nada. Sé de dónde vine, sé a dónde voy. Y por pura gracia estoy viviendo así, que Señor, no tengo nada que reclamar. Lo que tengo, Señor, es pura gracia. He entendido de parte de Dios que soy más que bendecido. Y Señor Dios, no me conformo, quiero todo de ti, pero como tú quieres, hasta donde quiero. En ese contexto, ahora terminando paréntesis, esa cruz costó la vida de Cristo. Y Jesús dice que cuando ya iba a ser crucificado, saliendo, dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 29, versículo 37, que iba pasando por allí, ¿quién? Simón Cirene. Y se iba pasando y le dice a los soldados romanos, ven aquí, Simón. ¿Para qué? Lleve la cruz. ¿Cómo que yo no tengo nada que ver acá? Él y compañía. No, lleve acá, o si no, los azotes. Entonces Simón, Señor, que no tenían nada que ver con la cruz, fue obligado, dice la escritura, a llevar la cruz. Y algunos dicen, mi cruz. ¿La cruz de quién? Nosotros no tenemos cruces. Las cruces que llevamos no, son ajenas, cargas ajenas. ¿Por qué? Porque está todo pagado. Pero a veces cuando uno no entiende el contexto de la escritura, ¿qué es lo que sucede? No se entiende, y al no entender, ¿qué es lo que sucede? Mateo capítulo 13, en el versículo 19, Jesús le estaba explicando la parábola a sus apóstoles. Le dice, el que oye la palabra y no la entiende, dice, viene el malo. ¿Y qué hace? Le arrebata la palabra. Hay algo poderoso, dicen algunos escritores, teólogos, después de la palabra. ¿Y cómo? No, la palabra, no, dice, el afán, la vanidad. Eso dice que ¿qué hace? Ahoga la palabra del Señor. Y cuando te roban la palabra, ¿qué pasa? Te infiltran la duda. ¿Será que Dios va a hacer esto? O peor, ¿por qué me pasa a mí si yo soy hijo de Dios? Y peor aún cuando estamos atravesando circunstancias, no se preocupe, en otro lado, cuando están pasando circunstancias, entonces uno saca a relucir su condición de hijo. Esto no me va a correr. No, en el nombre de Jesús esto. Y hoy en día vemos esa necesidad de hombres y mujeres que digan, Señor, aquí estoy, en tu presencia, Señor. Solamente me rindo a ti, Señor. Me rindo, no sé qué hacer, como Josafat y como tantos otros, no sé qué hacer, me rindo, porque tú eres el todopoderoso, tú eres el sublime, el gran yo soy. Sino que vemos a algunos que quieren utilizar la condición de hijo para obtener beneficio. De repente algunos van, vuelvo a decir, no se preocupe, aquí no está ninguno. En mi organización de una capellanía vemos a algunos que van y piden cosas, pero no para el pueblo del Señor, sino en forma personal. Nosotros vemos y decimos, ¿cómo puede ser? Porque en este último tiempo hay gente que no entiende el reino. No se trata de nosotros, se trata de Él y de lo que Él quiere hacer en nosotros y lo que Él quiere hacer en su pueblo. Nunca se trató del hombre, del yo. Se trató siempre y se centró en la persona de Jesucristo, que vive y que reina y que viene pronto. Ahora, para nosotros los cristianos, claro, la cruz es la victoria. Cada vez que vemos una cruz, nosotros nos recordamos que Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y nos regaló la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios, excelente. Entonces, hay una historia bíblica en el libro de Lucas, en el capítulo 18. El joven rico hizo todo correcto y hasta nos daría una envidia santa. El joven rico vino y le adoró a Jesús, le reconoció, hizo todo correcto, se postró, pero tenía una curiosidad. Le dice, desde mi juventud he guardado la palabra. Qué bueno, soy obediente, te sigo, todo excelente. Y le dice Jesús, una sola cosa te falta. Wow, yo le digo, cuando leo la escritura, digo, a mí me falta 10.500, no sé cuánto. Y a él le faltaba uno. Y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Yo me imagino ese cuadro.
Jesucristo, el Rey de Reyes, el deseado de las naciones, caminando. El joven rico le contempla a Cristo. Extraordinario, se postra, es el Hijo de Dios, es el Yeshua Mesías, aleluya, se postra. Y nosotros siempre, a algunos pastores le decimos: usted tiene que tener un encuentro con Cristo, porque el día que le encuentre a Cristo, usted va a solucionar todos sus problemas. Y le estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle que cuando se acerque a Cristo, el cielo va a estar abierto, pero el infierno va a levantarse. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque Él dijo, Mateo capítulo 28, 19 en adelante, y tantas promesas, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él nos infundirá aliento. Él dice que nos va a dar la paz. Él dice que nos va a traer la provisión. Él va a tener cuidado. Y si tenemos que cerrar nuestros ojitos, dice que vamos a dormir esperando la redención. ¡Qué glorioso Cristo Jesús! ¡Qué maravilloso! La gloria es para Él. Siempre fue Él. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Un encuentro maravilloso. Y fue un encuentro para el rico triste. Y nosotros, ¿cómo podemos, si nos encontramos con Cristo, salir triste? Porque hay una falsa expectativa. Porque Él a lo mejor habrá pensado: wow, Jesús, mira, yo hago todo, mira, desde mi juventud, esto y esto. Y a lo mejor Él pensó dentro de sí, no dice la Escritura, solamente para una ilustración. Él a lo mejor pensó que le iba a decir: miren, wow, ¿quién como este joven, teniendo riqueza, es obediente, honra a su padre, a su madre? ¿Quién como él? No le dijo eso. Fue corto. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y él qué hizo? Gracias, Señor, claro que lo haré. Si tú eres el Hijo de Dios viviente, si tú eres el reino viviente aquí en la tierra, claro que lo voy a dar. Si tú eres lo máximo para mí, me encontré contigo, te estuve buscando y llegaste a mi vida, claro que lo voy a, porque lo voy a tener por basura. Y él dijo, entristecido, se dio la vuelta y se fue. Por eso, falsa expectativa. El Señor Jesús en este caminar nunca nos prometió que no nos va a librar del dolor. Sí, vamos a tener dolores, vamos a separarnos de algunas personas. Sí, porque en este reino la única garantía que tú y yo tenemos es lo que Cristo declaró: mío es el reino y el reino se ha acercado. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y Jesús nos regaló, dice: allá en el cielo, yo voy ahora, hay muchas moradas, pero tranquilo, les voy a preparar para ustedes, porque les voy a dejar mi espíritu. Y mientras tanto, la vida que van a llevar, la van a llevar en el espíritu. Y el día en que ustedes cierren sus ojitos, yo les voy a recibir. Dice, como el Señor, cuando dice que en su reino el Señor Jesús no te va a recibir el presidente, no te va a recibir un diputado, un pastor, no. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a levantarse y te va a decir: bienvenido, siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice que para nunca más tendremos llanto y dolor. Esa es la promesa de todo cristiano. Mientras tanto, tendremos tribulaciones, sí, pero ninguna son comparadas con lo que se viene. Y en el día de la prueba, a alguien, lindas palabras, para ir terminando, Jesús con sus discípulos ahí hablando. Y Jesús le confiesa, le dice: estoy afligido, voy a morir. Les elige a Pedro, Jacobo y Juan y les dice: voy a ser entregado, me van a matar. Y ahí sale Pedro: ¡ja! Jamás acontezca esto. Prefiero yo morir que antes que te pase esas cosas a ti. Igualito que no ustedes no, igualito que yo prometo tantas cosas. Sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y llega el momento y ni lo uno ni lo otro. Y llegó el momento, Jesús es entregado. Y recién Jesús le estaba explicando a sus discípulos y agarró la espada. ¿A quién? A Pedro. Le corta la oreja. Y Jesús le dice en el libro de Juan 18:11, le dice: Pedro, guarda tu espada en la vaina. De esta copa que mi Padre me está dando, ¿no la he de beber yo?
Entonces aceptó la voluntad del Padre. Él tenía toda la fe del mundo. Luego también nos enseñó que cuando de repente tenés toda la fe del mundo, todo el amor del mundo, llega un punto en el cual tenemos que entregar nuestra voluntad. Cuando Jesús va al Getsemaní, nuestro maestro por excelencia se postra y le dice al Padre: si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No era una cuestión de fe ni de amor, sino era una cuestión de obediencia. ¿Por qué? Porque había un propósito para lo cual Jesús vino. Ese propósito se tenía que cumplir, como dice el Salmo 138:8, en tu vida y en mi vida. El propósito del Señor se va a cumplir. No es mi propósito, no es el propósito de los hombres ni del gobierno. El propósito del Señor, el eterno, que te dijo: ese propósito en tu vida se va a cumplir y en la mía. Y en el Señor también, porque para eso vino. Entonces Él dijo: Señor, te entrego mi voluntad. Y en esa hora dice que los ángeles venían y le servían. Gloria a Dios. Y para terminar, en el versículo 31 del libro de Lucas capítulo 14, dice así: pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa palabra renuncia en el original griego tiene dos connotaciones. Uno es rechazar y otra es negarse. Yo escogí negación. ¿Negación a qué? Al mundo, a los placeres, al pecado, a todo lo que al Señor quiere que nosotros nos apartamos para que vivamos una vida santa. Dice la Escritura que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ahora, en este contexto de esa Escritura, ¿cómo yo puedo decir de repente, cómo puedo ver la santidad de alguien? Cuando vemos por el testimonio que tiene una vida diferente, cuando vemos la forma como habla, la forma cuando encara las circunstancias de la vida, de repente una pérdida de un trabajo, de repente la pérdida de un ser querido, y de repente algo que uno de repente anhela, atesora, y de repente te es quitado, te es despojado. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú enfrentas eso? Como Jesús. Nos vamos a su presencia, entregamos nuestra voluntad, entregamos todo. Finalmente, todo lo que tenemos es de gracia. Somos administradores de nuestra esposa. Por eso aquí las esposas están contentas, saben que cuando su esposo llega al hogar, aquí llega el varón de Dios, aquí llega el siervo de Jehová. Amado mío, ¿qué te sirvo, mi amor? Sentate aquí. No ocurre eso allá, ocurre otro lado donde digo: ¿qué horas son de venir esta? Ya le llamé, no me atendiste. Aquí se terminó el gas, aquí esto, lo otro. Pero acá está la mujer, el Señor dice: amado mío, en tal negocio de tu Señor acá. Y le sirve la comida y todo bien, amado, ¿cómo te fue? Y de repente el esposo viene medio cansado y dice: amor, no te preocupes, estoy orando, vas a salir como un león, vas a comerte ahí el trabajo. Ay, el hombre sale. Igual están todas acá esas siervas poderosas. Igual que el amado. De repente tu amada esposa que te dice: te amo, te quiero. Y a los 2 minutos, ¿dónde se fue el amor? Te reclama cosas. Esto, lo otro, me prometiste y lo otro. Bueno, ¿dónde está ese? Entonces usted ama, como dice Efesios capítulo 6, le dice: usted le ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hasta la muerte te amo, amor mío. Tenés razón, te amo, te adoro. Gloria a Dios. Entonces está hablando de negación, de negarse. Por eso los esposos y las esposas saben que el llamado es del Señor, el ministerio es del Señor. Y cuando el Señor requiera, la sierva del Señor entendida: vaya, amor mío, ministro del Señor, yo estaré por ti orando. Anda a cumplir lo que el Señor te encomendó. Y viceversa: amada mía, anda, voy a estar orando por ti. Otro lado, otra vez la iglesia. Vuelvo a decir, aquí no ocurre. Por otro lado, donde me voy: amor mío, mira que el comedor del niño, que que lo otro. Amor mío, ¿cuándo? Amor de mi vida, estamos sirviendo al Señor. Está bien, pero también tiene que servirme a mí. No ocurre aquí, no se preocupe. Entonces, negación. Todo lo que hacemos para el Señor, dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, que todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de hecho lo hagamos todo como para Él. ¿Pero por qué? Porque Él es el que nos va a recompensar. ¿Quién te va a recompensar hoy día por negarte, hacer lo que Dios te mandó a hacer? Sos criticado. Nadie te aplaude. Qué bueno que el pastor se fue. Pero nosotros, entendidos en este tiempo, entonces hacemos eso. Y finalmente, Juan 6, y con esto concluimos.
mientras los ministros de alabanza pasan aquí. Jesús tuvo una conversación luego, después de decirle estos requisitos. Fue un golpe muy duro para los que le seguían. Y Jesús tuvo una conversación con los 12, con sus íntimos. Y le dice el Señor, en el capítulo de Juan, capítulo 6, en el versículo 60, dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién le puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Que yo te diga pastor, por favor, evangelista, profeta, por favor. La escritura nos dice esto. Vos no sabés quién soy yo, el siervo de Jehová, el profeta. Por mí habla Jehová. No quiero ofenderle a nadie. Simplemente es de ubicarnos en el texto bíblico, de ubicarnos en lo que hoy somos. Somos los hijos de Dios por medio de Cristo que venció. Y nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Aquí no están los que van a retroceder, sino aquí los que van a avanzar. En este tiempo, mientras que el universo dice que se está preparando un nuevo orden mundial, nosotros nos estamos preparando. ¿Para qué? Para recibir a Cristo en el aire. Vamos a reunirnos. Y de eso se trata. La iglesia está siendo entrenada. La iglesia está siendo ahora, ¿qué cosa? Avivada en todo este país, en las iglesias más pequeñas. El avivamiento que hay. La gente ora, se bendice unos a otros. Estamos viviendo un avivamiento. Y se te ofende. Le dice: les ofende lo que le digo. Ay, por Pedro. Puede tener todo lo que tenga, pero era sensible al Espíritu Santo. Y le dice estas palabras. Aleluya. Maravilloso Pedro. Le respondió Pedro en el 68: Señor, ¿a quién iremos? Cuando estemos en conflictos, ¿a quién iremos? Claro, el Espíritu Santo de Dios le va a usar a los pastores hasta donde Dios nos permita. Pero hay circunstancias en la vida que vas a tener que enfrentarlas tú solas con Él. Él se presenta a tu vida y te dice: tú y yo. El pastor: no, tú y yo. Aún Jesús. Y ahora los super ungidos ya no lloran. No puedes tener problemas, super ungido. Ya no podemos expresar lo que sentimos. Sin embargo, Jesús, cuando se estaba acercando la hora de ser entregado, dice que se entristeció. Y le llama a Pedro, Jacobo, Juan: venga, estoy triste, estoy afligido, la hora llega. Y dice: oren conmigo. Y cuando se va, se quedan dormidos. Y Jesús, postrado en tierra, conversó con el Padre. Porque el único que puede en esa hora es el Padre. Decirle: Señor Jesús, aquí estoy, lo he hecho todo, no entiendo, me rindo, haz como tú quieras. Por eso que a veces en su presencia, cuando nos rendimos, no discutimos, no hacemos nada. El cielo se mueve de forma diferente. Pero cuando uno viene: Señor, yo soy tu hijo, no es cómo tengo que hacer esto, lo otro. El Señor te dice: sí. Pero cuando venimos como Jesús, en mansedumbre, en humildad, le decimos: Señor, mira, de pura gracia, pero te ruego, Señor, que bajes ese cielo para mí. Te necesito, Señor. Sin ti no puedo vivir y me cuesta, es difícil para mí, pero si tú estás conmigo, va a ser posible. Señor, derrama de tu espíritu, Señor. Trae sanidad a mi alma, a mi espíritu. Simón Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida para nosotros. Póngase en pie. Aleluya. Pero en un momento dado, todos los que le seguían a Jesús, claro, después le pregunta otra vez Pedro: Señor Jesús. Sí, Pedro, nosotros lo hemos dejado todo por ti, por seguirte. Sí, lo sé.
Hemos dejado casa, padre, madre, hemos dejado todo. Lo sé, Pedro, le dice Jesús. Y yo también te digo a ti, Marcos capítulo 10, versículo 30. A ti te digo, amada iglesia, que vas a recibir 100 veces más por haber dejado todo. Vas a tener hermanos, casa, vas a tener todo por causa de mí. En este siglo, Pedro, en este siglo. Y luego la vida eterna. Y Pedro le ha dicho, aleluya, qué buena noticia, Señor. Y finalmente le dice, Pedro, ¿está todo bien? Sí, pero ¿sabes qué? El enemigo pidió zarandearles a todos. Pero no te preocupes, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y no te va a faltar. Después de salir de la prueba, Pedro, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a hacer cosas increíbles. Señor, espero ese momento. Y llegó el momento, amada iglesia, y llegó el momento para nosotros también. En este tiempo vamos a levantar la bandera de Cristo a esta nación, a los 4 vientos, y le vamos donde quiera que estemos, en la escuela, en el colegio, donde Dios nos mandó a hacer. Vamos a servir, no nos vamos a quejar, lo vamos a hacer con amor, sabiendo de que a Él le costó su vida. Y cuando alguien te menosprecie caminando por la calle, vas a levantar tu rostro y le vas a decir, Señor, gracias, porque yo valgo tu sangre, valgo, Señor, oh Dios mío, la sangre del que venció. Y yo sé que en tu victoria, y como dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, aleluya, todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, y yo te amo. Por eso todas las cosas serán para mí, para bien. Y en el 31 dice, ¿qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por medio de Jesús. Cierra tus ojos y ten tu conversación con Él. Algunos queremos justificarnos. ¿Qué tenemos que? Estamos desnudos delante de su presencia. Y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Aquí cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo en nosotros, y nos dice, yo soy tu amigo, soy tu compañero, yo soy el que te sostengo. Y cuando tú no le buscas, Él te está buscando. Dice el Espíritu Santo para algunos que están aquí, que Él siempre viene a tu habitación. Él dice que viene para tener encuentro contigo. Dice que aunque tú no le busques, Él te busca, porque Él un día te selló. Joven, mujer, hombre, aquí lo que estamos, vale la pena seguir a Cristo. En este mundo, dice Juan 16:33, que va a tener aflicción, pero Jesús te dice, confiad en mí. Con mí, dice, yo he vencido al mundo, y en su victoria tenemos victoria. Sentite en la libertad. Adora al que vive. No vengas a querer justificarte como dice el Señor, me rindo a ti.